like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. La fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia es un hecho histórico para la profesión. Es un hecho histórico porque es el primer y único sindicato colombiano conformado por trabajadoras y trabajadores sociales. Quizás existió en su momento el sindicato del Seguro Social. Quizás en la actualidad existan colegas afiliados a otros sindicatos, pero ninguno de estos sindicatos es de carácter gremial, como lo contempla el Código Sustantivo del Trabajo, y tampoco contemplan dentro de su objetivo principal la defensa de los derechos laborales del gremio de trabajo social en Colombia. Pero no nos detendremos en este tema, será tema de otra conversación en donde entenderemos la diferencia entre el sindicato de gremio, el sindicato de industria y el sindicato de empresa. Demos entonces inicio a esta historia, a este viaje por el tiempo. El paro cívico del 14 de septiembre de 1977 es considerado una de las manifestaciones populares más importantes de la historia de Colombia, según algunos historiadores, superada solo por las movilizaciones que se produjeron luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este paro fue organizado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, la Confederación General del Trabajo, CGT, el Partido Comunista y la Unión Revolucionaria Socialista para protestar contra los incumplimientos del entonces presidente Alfonso López Miquelsen. Cuentan los libros de historia de trabajo social de Colombia y del mundo que el movimiento social, el sindicalismo y la defensa de los derechos laborales se encontraban directamente relacionadas con lo que era el servicio social, hoy conocida como profesión trabajo social, pues fueron a estas profesionales a las que se les encargó la divulgación y promulgación de los derechos adquiridos en medio de las luchas obreras. También se les concedió la responsabilidad de elaborar y construir las políticas públicas dado a su estrecha relación con las comunidades y las poblaciones en general. Sin duda alguna le podríamos llamar la época dorada del trabajo social en Colombia. Casi que por primera vez de forma abierta se planteó la necesidad de que no éramos solamente los dirigentes sindicales, sino el pueblo en su conjunto quienes teníamos que adelantar esa pelea contra un gobierno que se mandaba, como decía, se denominaba mandato claro, pero que no solamente era caro, sino represivo y desconocedor de los derechos de los trabajadores. Entre las peticiones que se hicieron en este paro estuvieron el aumento de los salarios, la congelación de los precios de la canasta familiar y servicios públicos, la suspensión del estado de sitio y respeto por las libertades políticas y sindicales, la reapertura y desmilitarización de las universidades, el derecho de los trabajadores públicos a la asociación, la contratación colectiva y a la huelga, la entrega de haciendas a campesinos afectados por el INCORA, jornadas de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. Desde las 4 o 5 de la mañana la gente estaba volcada garantizando que se inmovilizara la ciudad. Fue realmente una labor muy importante. Los bloqueos y movilizaciones fueron adelantados por estudiantes, trabajadores, amas de casa, educadores y desempleados, que fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública. En los fuertes enfrentamientos, 33 personas perdieron la vida, hubo cerca de 3.000 heridos y miles de detenidos. De manera brutal, había detenciones
de sindicalistas, de mujeres, de habitantes de los barrios populares, de estudiantes, y hubo muchos detenidos. Este paro es considerado una de las más importantes manifestaciones populares de la historia de Colombia, por su envergadura y alcance nacional, por la gran cantidad de empresas que entraron en huelga impulsadas por sus trabajadores y por la participación de un pueblo descontento con la represión y el abuso vivido durante décadas que exigía reformas sociales y políticas estructurales. La profesión de trabajo social parece haber quedado suspendida en el tiempo. Han pasado casi ya 40 años en los que el trabajo social protagonizaba escenarios importantes en medio del país. Una pequeña muestra de esto es la ley que regula la profesión en Colombia, la Ley 53 de 1977, la cual no contempla todos los campos ocupacionales en las que hoy se ejerce la profesión de trabajo social. Última hora en Noticias. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dice la información oficial? Buenas tardes. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Es la información oficial que acaba de confirmar en la cuenta de Twitter el Ministerio de Salud. Una joven... ¿Cómo no recordar en este momento a las colegas que fallecieron en medio de la pandemia del COVID-19? En especial a las colegas del sector salud, quienes dieron su vida en medio de la emergencia, quienes, al igual que las enfermeras, que los médicos, que los psicólogos, entre otras profesiones, atendieron pacientes COVID. Y que vivieron una de las desigualdades e inequidades laborales más evidentes de los últimos tiempos, ya que al trabajo social fue a la única profesión en Colombia que no se le reconoció la prima COVID como a otras profesiones. ¿Acaso nuestra profesión y nuestra vida vale menos que las de las otras profesiones? Preocupante situación, más teniendo en cuenta que estudios recientes del Consejo Nacional de Trabajo Social indican que hay un alto porcentaje de colegas que trabajan en el sector salud. Y más incoherente es aún la situación cuando en el Consejo Nacional de Trabajo Social tiene asiento el Ministerio de Salud. Y en ese amor por mi profesión, y viendo que tenía todas las nociones jurídicas para apoyar al gremio, decir, aquí vamos a armar sindicato, le pregunté a unos cuantos que siempre han estado al lado mío, venga, voy a seguir trabajando porque yo hago paralelismo sindical y estoy con una organización sindical de servidores públicos, y dije, estoy haciendo un montón de trabajo para otros, ¿y por qué no lo hago para mi profesión si amo tanto mi profesión? Le dije a mi colega Judy Mora, ¿se acuerdan que les conté que trabajamos de la mano en Engativá y hemos hecho muchas cosas? Le dije, y ella ha sido también sindicalista en Secretaría de Salud y peleando allá por los cargos para los trabajadores sociales en Secretaría de Salud de Bogotá. Construyamos el sindicato de trabajo social y dejemos de intervenir tan fuertemente en esos otros sindicatos que no logramos que se reconozca la lucha gremial y constituyamos el Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia. No fue un proceso fácil, fue un proceso, como les digo, paso a paso. Había momentos que nos sentíamos agotados hasta que en marzo nos da nuestro registro sindical el Ministerio de Trabajo. Lo logramos.
Si algo nos dejó la pandemia fue la reflexión incluso sobre nuestra propia profesión. Las vidas que se perdieron en la pandemia por vocación y amor a la profesión no serían en vano. Por eso, en el transcurso del año 2022, un grupo de colegas que reflexionó en esto y en todo aquello que veníamos hablando al inicio de este podcast sobre el papel importante que debe jugar la profesión de trabajo social en medio de la sociedad, como lo hacía en la década de los 50, 60 y 70, y no como sucede hoy en día, que el Estado no contempla la importancia de la profesión, como se evidenció en el inicio del presente gobierno en las reformas que éste planteaba. Ministra, este es un consejo corto. Hay 2 libros publicados, uno en el año 2000 y otro en el año 2004, publicados por Editorial Médica Panamericana, en donde se muestra la experiencia en 200 municipios de Colombia, y los 2 libros se llaman así, ministra: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, con enfoque en salud familiar y basado en equipos extramurales. Los conozco bien, ministra, porque yo los hice. Entonces, me parece que si su equipo técnico, ¿qué pasa en esos libros? Enseñamos cómo la movilización social debe participar con los equipos extramurales, debe ser un programa indefinido, debe ser un programa, a los médicos lo primero que hicimos, a todo el equipo extramural, no se le olvide incluir en el recurso humano a alguien del área social, ministra. Tiene que haber un filósofo, una trabajadora social. Entonces, si revisan esos libros y tienen alguna duda, me llaman. Bueno, yo los puedo atender. Y por favor, nos los hace llegar, César. En los meses de noviembre y diciembre del año 2022 se dieron las primeras reuniones para la construcción del sindicato. En estas reuniones se contó con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP. A ellos enviamos un reconocimiento grande y un abrazo fraterno como bancada sindical. En febrero del año 2023 se firma el acta de constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia, con colegas de 5 de las 6 regiones del país. Seguido a esto, en marzo del mismo año, el Ministerio de Trabajo le entrega el registro sindical a la organización. 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, vamos a presentar a la compañera vicepresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales, quien se va a dirigir a ustedes en este momento. Buenas tardes, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras sociales. Esta es nuestra primera marcha como Sindicato Nacional de Trabajo Social. Estamos aquí por todos y todas. Sabemos que están en sus labores, salvando vidas, haciendo realidad esos derechos de tantos y tantas usuarias. A ustedes bendiciones. Aquí está su Sindicato Nacional de Trabajo Social. El 1 de mayo del 2023, Día del Trabajo, fue la primera aparición en público del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia. En aquella mañana, las organizaciones sindicales de tradición y las centrales obreras de trabajo veían con asombro y alegría cómo se mecía la pancarta del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia por las calles de la capital. Varios medios de comunicación que reconocían a esta nueva organización se acercaban para realizar las respectivas entrevistas a los colegas que acompañaban la movilización. En medio de la fiesta, de la marcha, de la conmemoración, hubo tiempo para los diálogos entre bancadas sindicales. Pero no todo fue en Bogotá. En la ciudad de Cali también hubo presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia.
La foto de la esquina, si ven que hay una colega con un cartel azulito, yo la quiero resaltar el día de hoy. Ella es afiliada a la organización sindical de aquí de la ciudad de Cali. Ella llega a la organización sindical por un problema de no pago de los honorarios con la Secretaría de Bienestar de Cali, y logramos, en cabeza de la organización sindical que es la Secretaría de Bienestar de Cali, pagar a esos honorarios atrasados, porque era gente con las neveras vacías, y la gente no va a trabajar porque sí, sino porque tiene unas necesidades. Pero ella, con el amor que le tiene a su profesión, ella sale a marchar el 1 de mayo, ¿sí ven? Con un cartel. Ama tanto a su profesión que un simple cartel en cartulina no le importó. A eso es lo que hay que llegar. A amar tanto a la profesión que a donde vayamos estemos ahí. Y ella es de Cali y estuvo ahí y la resaltamos. Y se logró la lucha, porque ella también hasta el último momento luchó aquí en Cali y se garantizó que se le pagaran a esos profesionales, incluidos los trabajadores sociales. Las redes sociales fueron fundamentales antes, durante y después de la creación del sindicato. Cuando se crearon los hashtags, se crearon no solamente para posicionar el sindicato en redes, sino para convertirlos en hechos reales. Numeral derechos laborales de los TS. De hecho, el Sindicato de Trabajo Social Nacional, yo soy perteneciente al sindicato, le hizo derechos de petición en donde se logró que la personería de Cali hiciera veeduría al proceso de pago de esta situación con el operador. También otro derecho de petición que todavía no se ha contestado, del por qué a mí no se me contrató en el nuevo operador y por qué se está dando aparentemente mal uso de los recursos que se otorgan teniendo Chiquimanía más recursos, ¿no? ¿Por qué no ha pagado? ¿Por qué no contrató su talento humano también completo? Porque eso es de cuestionar, y ese es otro operador de primera infancia que está en este momento afectando, aunque yo no trabajo en él, pero pues me duele y soy empática porque es que Desde la fundación, el Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia se propuso impulsar, fomentar, construir un borrador de proyecto de ley para ser presentado al gremio y a los organismos como propuesta en construcción. El sindicato entendió que la profesión de trabajo social no podía continuar en la suspensión del tiempo en la cual se encuentra. Las desventajas y debilidades jurídicas que esto le representa al gremio, en el entendido que si no hay una ley de trabajo social ajustada a la realidad laboral, son pocas las herramientas para ejercer la defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras sociales. Es así como el 6 de julio del 2023 el sindicato presenta al gremio el documento borrador en construcción para el debate democrático. Celebramos este momento en el que hay voluntad de la senadora Marta Isabel Peralta, y quiero avisarles también al auditorio que hay voluntad de demás políticos del pacto histórico. Vamos a hacer un llamado respetuoso a la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social. No cambiar una ley por otra ley, sin haber realmente contextualizado la realidad en la que está la profesión. No sacamos nada con actualizar un código de ética profesional si no hemos actualizado nuestra ley de trabajo social. Requerimos de manera urgente que se escuche al gremio. No podemos seguir siendo callados. Todas las asociaciones, Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia, profesionales independientes, estamos haciendo un llamado consciente al Consejo Nacional de Trabajo Social y al CONES. Es el momento de hacer el cambio. Hoy, oficialmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia le hace entrega a Alexis, presidenta del Consejo, el borrador de proyecto de ley, porque nosotros requerimos
que se defiendan nuestros derechos laborales. No puede seguir siendo la profesión de trabajo social desplazada de los escenarios laborales por otras profesiones. Una profesión que no es visibilizada por el Estado es una profesión violentada en sus derechos fácilmente. Por eso el sindicato, entendiendo esto, solicitó una mesa de diálogo sindical con el Ministerio del Trabajo para adelantar temas como la defensa de los derechos laborales del gremio, la reforma a la ley de trabajo social, la ausencia de los ministerios como delegados dentro del Consejo Nacional de Trabajo Social, las negociaciones colectivas del 2024, la violación de derechos laborales que se vienen presentando dentro de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, la celebración del Día del Trabajo Social en Colombia y el reconocimiento por parte del Estado a la profesión. Al Ministerio de Trabajo le agradecemos por parte del sindicato por la gestión realizada hasta el momento. Frente a esto, el sindicato se tomó la tarea, porque nosotros somos respetuosos de los organismos que hay en este momento. Tenemos divergencias, consideramos que hay que hacer una reconceptualización y pensar cómo vamos a fortalecer el gremio. Nos tomamos la tarea de sí o sí contactar a los ministerios y logramos reunirnos con el Ministerio de Trabajo y se habló de la necesidad de la reivindicación laboral de los derechos laborales del gremio. Y que hubo compromisos claros y establecidos para la reivindicación laboral. Primero, el Ministerio de Trabajo nos va a apoyar a verificar el proceso con el Ministerio de Salud, por qué no se contempla trabajo social como ese perfil que está en el área de salud. ¿Y por qué hago este paréntesis ahí? Porque si miramos la ley profesional de psicología, ellos son de las ciencias sociales, igual que nosotros, pero tienen dentro de su ley un articulado que habla exclusivamente que van a ejercer en salud y ponen hasta el concepto de la definición de salud por la OMS. ¿Cuál es otro de los avances que hemos tenido dentro de la mesa sindical con el Ministerio de Trabajo? Es la primera vez que bajo la lucha sindical estamos planeando con el Ministerio de Trabajo cómo se va a hacer, así sea a través de medios, una reivindicación para lo que ha sido nuestro aporte como profesión en el país. Y se comprometió el Ministerio de Trabajo para esta celebración de trabajo social este año a sacar las piezas comunicativas que resalten nuestra labor. Eso ha sido un logro de la organización sindical. Son pequeños logros que hemos tenido, pero nosotros estamos aquí dispuestos a trabajar por el gremio. ¿Cuál es el llamado? Esto se construye entre todos, estudiantes, docentes, colegas, porque el trabajo es amplio, demasiado. Y no podemos dejar esto una responsabilidad de nosotros, como decía por acá la compañera. ¿Cuántos participan en la Junta de Acción Comunal? Les pregunto, ¿cuántos están participando a nivel gremial en trabajo social a defender? Les dejo el interrogante. Han pasado 9 meses desde la firma del acta de constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia y 8 meses casi desde que el ministerio le otorgó el registro sindical. Tiempo en el cual hasta la fecha se han cumplido con todos los propósitos que se establecieron el día que se constituyó la organización. Se vienen momentos de mucho más trabajo, pues esto apenas está comenzando. Lo cierto es que en tan corto tiempo el sindicato se ha logrado posicionar no solamente a nivel gremial de trabajo social, sino como organización sindical, gracias al trabajo honesto, juicioso, serio que realiza el sindicato, trabajo que ya empiezan a reconocer otras organizaciones sindicales y las empresas en donde hay presencia de afiliadas y afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia.
I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Bueno, hemos llegado así a la parte final de este podcast, el cual hemos denominado la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia. Es un hecho histórico para la profesión. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio, y si ha sido de su agrado, pues no duden entonces en compartirlo con sus colegas, compañeros de universidad, docentes o familiares también interesados en el tema de trabajo social. De parte de la Asamblea General del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia, de su junta directiva, de cada uno de los afiliados y afiliadas al sindicato, enviamos un saludo fraterno a todo el gremio de trabajo social en Colombia, a los organismos, al Consejo Nacional de Trabajo Social, al CONETS, a los ministerios, a la federación, a las asociaciones, a los estudiantes, a los colectivos y a todos aquellos que han aportado a la historia del trabajo social en Colombia. Un saludo especial y hasta una próxima oportunidad. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside